de parte de Chile, ISPO Chile, el agradecimiento a todos los que han asistido a la charla. Este trabajo fue un trabajo conjunto de ISPO Chile, un agradecimiento muy, muy fraternal al doctor Luis Girao porque dispuso de su tiempo para podernos dar esta formación académica tan importante y este conocimiento que estamos no teniendo de manera tan al alcance ni tan sencilla, y es importante porque viene una revolución en prótesis que nos va a ayudar a todos. Les voy a presentar al doctor. El doctor es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Es jefe del servicio de rehabilitación del hospital Acepello en Sant Cugat, tanto que lo practiqué, no lo logré, Barcelona. Es miembro del Consejo Rector de la Escuela de Ecografía de CERMEF, EcoCERMEF. Es profesor de la Universidad Tecnocampus. Y Gimbert Nat, me disculpa, doctor, si no lo pronuncio bien. Es responsable, creador y además investigador principal del proyecto Keep Walking. Es responsable de SONOF, de la Escuela de Alegrán de Ecografía en Espasticidad para Médicos Rehabilitadores y Neurólogos. También es miembro de la Junta del Grupo de Rehabilitación Intervencionista de la Sociedad Española de Rehabilitación. Es profesor del Máster de Ecografía Musculoesquelética e Intervencionismo Ecoguiado de la Universidad de Sevilla, Universidad de San Pablo. Hace parte de la Sociedad Andaluza, miembro del Grupo de Trabajo de Ecografía en la Sociedad Española Multidisciplinaria del Dolor. Es un honor, doctor, para nosotros tenerlo hoy en un espacio que nos transmite el conocimiento de esto tan revolucionario que viene y que nos genera tanta admiración a las personas que nos dedicamos a esto. Como ya les había presentado a mis compañeros, María José y Jorgito, muchísimas gracias. No sé si Majo quiera decir algo más. No, doctora, ya lo dijiste todo. Muchísimas gracias a todos por asistir. De verdad que extendemos el agradecimiento al doctor. Es un tremendo honor contar con ustedes y va a estar increíble. Sí, estoy así toda emocionada, como un residente, así cuando me van a enseñar algo. Doctor, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Judith Chivatay y a ISPO Chile pues, esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad de poder compartir los conocimientos y el por qué pues, se desarrolló este implante, porque como van a ver, al final este implante ha sido desarrollado en relación a una necesidad que la clínica nos ha hecho ver, y no es algo en el cual la industria pues, nos ha puesto a disposición y hemos hecho un estudio en relación a algo que está hecho, ni mucho menos. Todo es fruto del trabajo y de luego, como van a ver, de buscar una solución y una industria que nos diera pues, una fabricación de este dispositivo. Vamos a hacer la charla en dos partes. La más importante, que va a ocupar casi la mayoría, va a ser el desarrollo y el por qué pensamos que un implante Keep Walking es importante para la funcionalidad y la independencia de nuestros pacientes. Y luego también vamos a dar una pincelada de lo que ya hemos avanzado en lo que sería una alternativa a este implante para los pacientes que, a pesar de mejorar su función con un apoyo distal, no puedan hacer uso de un encaje, que sería el Keep Walking Advance. Todos sabemos que una amputación del miembro inferior va a provocar cambios físicos y estos van a quedar asociados a limitaciones en esa función. Básicamente estamos hablando de alteraciones en las transferencias o en el equilibrio o en la marcha. También sabemos que estas alteraciones de la transferencia, equilibrio y la marcha van a ser más importantes si el nivel es más alto en la amputación y también conforme el paciente tiene más comorbilidades. También estos cambios físicos que acaban asociados a limitaciones de esta función, al final acabarán haciendo que el paciente tenga una reducción de la velocidad y tendrá una simetría de la marcha. Se va a incrementar este coste energético a la hora de andar y también disminuyendo este equilibrio.
En relación a las causas de amputación, podemos dividir en países desarrollados y en vías de desarrollo. Entonces, en países desarrollados, pues sabemos que las causas vasculares son las más importantes, con este 85 o 90%. Y esto va a ser muy importante porque al final los pacientes que vamos a tener en nuestras consultas van a ser pacientes mayores. Entonces, cualquier ayuda que podamos hacer para incrementar y mejorar esta función va a ser muy agradecida. En cambio, en estos países desarrollados, las causas de trauma, pues básicamente accidentes de coche o accidentes laborales, pues van a ser prácticamente un 9% y luego ya mucho menos frecuente los tumores, las causas congénitas o de infección. En cambio, en países en vías de desarrollo, pues claro, las causas de trauma, que también pueden ser también armas de fuego, bombas, etcétera, pues accidentes de coche y laborales van a ser mucho más importantes que no las enfermedades vasculares. Por tanto, sería una inversión entre países en desarrollo y países desarrollados. De tal forma que en esos países desarrollados, pues entre un 40 y un 75% de las amputaciones va a estar en un grupo de pacientes mayores de 65 años, por tanto, con sus comorbilidades. Pero este tanto por ciento y esta digamos, pandemia de amputación no solamente se va a quedar aquí, sino que ya se ha visto que en el 2050 va a haber el doble de amputaciones que en el 2005, y todo, pues, digamos, debido a este incremento de las patologías vasculares que junto con el incremento de vida de los pacientes, pues va a incrementar el número de pacientes amputados. En España, pues se calcula que aproximadamente el 75% de los pacientes amputados van a ser de origen vascular y de ellos un 65% tras una enfermedad de diabetes mellitus. Si hacemos un contexto de cuál es el número de amputaciones femorales, porque va a ser el objetivo del Keep Walking con respecto al número de amputaciones en general, vemos que en Estados Unidos aproximadamente un 21% de los amputados van a tener un nivel transfemoral, y muy similar en Europa, en el cual va a ser entre un 20 a un 35% de los pacientes. Por tanto, estamos hablando de este nivel transfemoral, que realmente es importante en el conjunto de las amputaciones y que, por tanto, es objeto de mejora por el número que hay. No tenemos tampoco digamos, hemos de poner en valor al final cuál es el objetivo de la rehabilitación de un paciente amputado. Pues realmente nuestro objetivo es conseguir que el paciente ande, que realice una marcha y que esta marcha sea con seguridad y de manera independiente y con o sin ayudas. Por tanto, nosotros queremos que el paciente no caiga, y si además puede hacer la marcha en superficies llanas, subir y bajar escaleras, rampas y bordillos, mucho mejor. Pero el principal objetivo es que ande, y que ande con seguridad, independientemente de que utilice ayudas o no. Ese sería el objetivo principal, pero el objetivo secundario es que también haya una mejora de la salud en general, y eso es, digamos, de manera indirecta por el aumento del nivel de actividad. Si nosotros tenemos una persona amputada transfemoral con comorbilidades, si le ponemos una prótesis y esa persona puede andar en domicilio o por exteriores, al final también estaremos haciendo una ayuda de las comorbilidades, y por tanto esa persona pues tendrá una mejora de los niveles de azúcar, de colesterol, de presión arterial, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente el éxito tras una prótesis pues no es todo lo bueno que deseamos. Entonces, si analizamos el conjunto de todos los pacientes amputados, sea el nivel que sea, según los estudios, menos del 50% acaban teniendo una marcha funcional. Menos del 50% si tenemos en cuenta a todo. Pero estos tanto por ciento pues va a disminuir en relación a que la amputación sea más alta. Por tanto, en pacientes transfemorales aún vamos a tener índices de deambulación menores que en amputaciones más bajas. También, los que nos quedamos al paciente amputado, sabemos que el encaje es realmente uno de los componentes, si no el más importante, del conjunto de la prótesis. El muñón
del paciente es un muñón que nos va a crear muchos problemas y tanto como un 72% de nuestros pacientes van a referir problemas con el encaje, sea pues, por incremento de calor, por sudoración, por úlceras, por fatiga o por dolor. En este caso, la aparición de las siliconas también han incrementado pues, el incremento de la sudoración del muñón y a veces también puede ser un sistema de maceración, como vemos aquí en la imagen, en las cuales nos incrementa el número de problemas relacionados con el encaje. De esta manera, casi el 40% de los pacientes que utilizan un encaje abandonan el uso de la prótesis por estos problemas relacionados con la piel. Entonces, cualquier método que tengamos que nos pueda hacer que mejore esta piel va a hacer que el paciente utilice más tiempo la prótesis o abandone en menos tanto por ciento. Aquí tenemos una imagen, en la cual tenemos aquí un incremento, digamos, de un roce a nivel proximal en un encaje transfemoral, y en la imagen de la derecha tenemos un incremento de una hiperkeratosis ya con una úlcera superficial, todos relacionados con el encaje y con el incremento de la sudoración en este caso. Y hemos comentado que de todos los componentes que tienen la prótesis, todos evidentemente tienen su importancia en relación a la utilidad que está pensada, pero sin un buen encaje y una buena sujeción no va a ser posible el tener un buen control de la prótesis. De manera que ya en el año 83 ya este autor ya comunicó que un ajuste apropiado del encaje va a ser uno o el factor determinante para obtener una deambulación exitosa en pacientes amputados. Por tanto, debemos asegurar que tenemos primero un buen muñón tras la cirugía, pero luego tenemos un buen encaje, porque si no, esa interfaz muñón-rodilla va a ser imposible. Aquí tenemos ejemplos que quisiéramos ver, en el cual tenemos muñones en el cual esta parte distal es realmente tan fofa, que llamamos tan blandita, que luego este paciente va a ser muy difícil tener un control del encaje en el muñón. Entonces, este tipo de muñones con esa superficie distal blandita, aquí ven cómo cuelga, esto hace que el paciente sea más inestable en el encaje y que realmente pueda tener más problemas de control, y los éxitos van a ser menores en este tipo de pacientes. Hemos dicho que el objetivo principal del paciente va a ser esta capacidad para andar con prótesis. Pero también lo que se ha determinado en diferentes estudios es que también la distancia y la velocidad es una de las percepciones que el paciente tiene como calidad de vida. De manera que ya no solo tenemos que hacer que el paciente ande, sino que si incrementamos esta distancia y la velocidad, vamos a hacer que la calidad de vida del paciente también se incremente. De tal forma que incluso la capacidad para andar rápido también es un factor muy importante. Entonces, en este estudio del 2000 se concluyó que la incapacidad para andar rápido es percibido en el 60% de los pacientes amputados como un signo de mala calidad de vida. Entonces, es lógico pensar que cualquier acción que podamos hacer para mejorar esta marcha, pero sobre todo esta velocidad, va a tener un impacto directo sobre la calidad de vida de nuestros pacientes. Todos sabemos que hay una relación entre el nivel de amputación y el coste energético, de manera que a más proximal, mayor coste energético. Más o menos un 40% en amputados transfemorales, un 20% en amputados transtibiales y de un 5 a un 10% en amputados tipo SAIM. Estos incrementos del coste energético al final van a provocar un mayor esfuerzo del paciente para andar,
y al final van a favorecer que el paciente sea más sedentario. De manera que tenemos que intentar realizar niveles de amputación que eviten un estilo de vida sedentario. Si vemos estos niveles de amputación de más distal a más proximal y la correlación con el coste energético, vemos evidentemente que un SAIM tiene menos consumo energético que un transtibial y un desarticulado de rodilla menos coste energético que un transfemoral. Eso parece lógico. Lo que creo que no es suficientemente entendido es como que en el nivel de desarticulado de rodilla realmente por su coste energético está más próximo a un nivel transtibial que a un nivel de transfemoral. Por tanto, los pacientes desarticulados de rodilla serían más parecidos a un paciente transtibial que no un paciente transfemoral. Y eso es muy importante, este concepto, para luego entender el por qué el keep walking puede tener un papel muy importante en este tipo de pacientes. También se sabe que para que una persona sea independiente en su domicilio, incluso ande algo por la calle, al menos debe andar unos 500 metros. Los pacientes transtibiales tienen más facilidad para conseguir andar estos 500 metros, pero el siguiente nivel que lo puede conseguir va a ser los desarticulados de rodilla, de manera que este nivel de amputación logra significativamente más funcionalidad que los pacientes transfemorales. Aquí, en este caso, tenemos un paciente con una amputación transfemoral muy habitual de 70 años, con un nivel de funcionalidad, sería un K1, porque este paciente no sale a la calle, y es un nivel transfemoral, y en cambio en el vídeo de la derecha tenemos un paciente de la misma edad, con las mismas comorbilidades, que realmente con un uso de un solo bastón tiene esta marcha mucho más funcional. La única diferencia que tenemos entre el paciente de la derecha y el paciente de la izquierda es en el nivel de amputación. El de la derecha, el de la izquierda es un transfemoral y el paciente de la derecha es un paciente amputado, desarticulado. Por tanto, es muy importante poder llegar a escoger estos niveles de amputación de carga distal, porque a partir de ahí, a igualdad de edad y a igualdad de comorbilidades, el desarticulado va a ser muchísimo más funcional. De manera que la diferencia entre un paciente transfemoral y un paciente desarticulado de rodilla está aquí, en los cóndilos femorales. Este realmente es el secreto de por qué es mucho más funcional el paciente de la derecha versus el paciente de la izquierda. Porque al final, el hecho de no poder hacer carga distal en un transfemoral con respecto a la posibilidad de hacer carga distal en un desarticulado nos va a incrementar la independencia de la marcha y nos va a disminuir, como hemos visto en el trabajo del doctor Eskenazi, el consumo de oxígeno. Aquí, por ejemplo, para poner un ejemplo más práctico, tenemos aquí una paciente aquí de 22 años, el primer día que probamos el encaje provisional, en el cual ella se atrevió, teniendo un nivel de desarticulación de rodilla, a realizar una marcha sin bastones. Esto es imposible en un paciente transfemoral. Insisto que esto es el primer día, la primera vez que la persona hacía esta prueba de encaje. Lo mismo sucede en este paciente. Este paciente es un paciente de 80 años, con un enfisema muy importante y que es capaz de andar con esta prótesis bloqueada siendo un desarticulado de rodilla. Esto sería imposible si el paciente fuera un paciente transfemoral. Por tanto, son ejemplos de lo importante que es poder realizar esta carga distal para la mejora funcional de nuestros pacientes. De manera que en este punto, y yo realizando mi práctica clínica habitual, entonces yo lo que pensé es posible en pacientes que ya son amputados transfemorales
poder realizar algún tipo de implante que consiga transformar ese no apoyo distal en un apoyo distal similar a lo que hace un desarticulado de rodilla? Fue una pregunta que me hice, pues como tantos médicos en sus consultas. Y yo lo primero que pensé es por qué no utilizar una prótesis tipo Moore para hacerlo distal. Y eso fue, y de hecho, yo lo pregunté a mis compañeros los traumatólogos, ¿por qué no podemos probar ese tipo de implante que sirve para las fracturas, como ya conocen, subcapitales, con esta función? Una vez hecho este intento, pues fallido, porque no tenía ningún tipo de sentido, lo que hice fue buscar ayuda, como hace cualquier persona con un interés científico, buscando a alguien que le pueda ayudar. De manera que en el 2006 empecé a ver quién escuchaba y quién podía tener una solución a esta necesidad. De manera que tuve la suerte, pues, de coincidir con esta empresa que se llama Tekir, y con su departamento de desarrollo e investigación conseguimos ayudas europeas, tanto de la Unión Europea como del CDTI como del Eurostar, para poder tener la financiación para el desarrollo de este implante. De manera que lo que hicimos fue realizar primero el diseño del implante, hacer ensayos biomecánicos y luego una validación de la técnica quirúrgica. Y para poder finalmente, pues, realizar un ensayo clínico y validar nuestra idea de que el implante podía tener un objetivo y eso poderlo demostrar. Este sería el implante KeepWalking. Aquí lo ven que está abierto, en el centro está entero, y aquí ven las piezas en las cuales se componen, que ahora les voy a enseñar. Esta primera parte sería el vástago, que esto es de titanio. Luego tenemos el espaciador, que no sería lo que nos va a conformar y hacer que se parezca a los cóndilos femorales, y luego el tapón rosca. El vástago, pues como ven aquí, es una aleación de titanio, y del cual tenemos longitudes estándar, como sería esta, y también diferentes grosores. Todo que ahora ya se puede hacer totalmente a medida con escáner 3D. De espaciadores tenemos 3, grande, mediano y pequeña, porque como verán en la cirugía, nos interesa poner el espaciador más ancho posible, pero siempre y cuando no quede a tensión el implante en las partes blandas. Y finalmente, pues un tapón tornillo que nos cierra el sistema. Ahora esta puede ser una secuencia de cómo hacemos la cirugía. Primero hacemos una incisión en boca de pez o sobre la cicatriz, en el cual vamos a poner en exposición el fémur. Luego el siguiente paso va a ser este corte para hacer, digamos, homogéneo la parte final del fémur. Como ven, aquí seguro que en esta cirugía las espículas que se han ido creando se van a eliminar. Por tanto, también va a ser una manera indirecta de mejorar el dolor. El paso siguiente va a ser verificar la longitud del fémur y hacer una regularización para que el canal sea lo máximo de regular para poner el implante. Y finalmente, poner esta fresa cónica que va a tener la parte final del implante. Luego ya, como ven aquí, se hace la impactación del implante y el cierre por planos hasta conseguir, pues, este muñón. Aquí a una imagen con más detalle de cómo está estas exóstosis, y que cuando hagamos el corte se van a eliminar. Aquí una imagen de cómo sería el corte con una sierra convencional en cirugía. Y aquí ven el canal. Claro, lo que nos interesa mucho es que el implante se puede poner, que se llama press-fit, por tanto, a presión. Cuanto mayor cortical tenga el paciente, más osteointegración se va a provocar. Pacientes pues, muy añosos o que ha pasado mucho tiempo de la amputación, va a ser difícil encontrar esta cortical. O esta. Ven que esta realmente es un paciente que es el último que se ha realizado o se ha colocado el KeepWalking aquí en España, y que realmente tenía una muy buena cortical. Y aquí una imagen de esta medida de la distancia y cómo se hace
este fresado y finalmente la parte cónica distal. Aquí tenemos cómo hacemos de manera eléctrica este fresado, y también antes de colocar y de decidir qué espaciador vamos a utilizar, utilizamos espaciadores de prueba. De los 3 tamaños tenemos uno de prueba y lo colocamos y hacemos el cierre para ver que realmente con el tamaño mayor no hay tensión de las partes blandas. Este sería pues nuestro espaciador de prueba. Y aquí vemos que realmente cierra correctamente y ya pasamos a hacer el montaje del vástago. El espaciador que hemos escogido, si ha sido el pequeño, mediano o el grande, y aquí el cierre con el conjunto tapón-tornillo. Y aquí ya es la colocación, se llama a press fit. Y aquí el cierre por planos. Y aquí pues era cómo queda. Y también en este vídeo vamos a poder ver un poquito más rápido también la secuencia de la cirugía en esta animación. Aquí ven el paciente con el preoperatorio. Aquí como el cirujano ya está haciendo dónde va a hacer la incisión. Aquí la excisión de partes blandas o de piel sobrante. Aquí estamos ya yendo a la búsqueda de la parte distal del fémur, con el corte de esa parte distal, la medición de la longitud para escoger el vástago de la longitud correcta. Y a partir de aquí ya estamos haciendo ya las medidas y el fresado hasta la parte final cónica. Aquí como pueden ver también una muy buena cortical, un paciente que va a tener una muy buena osteointegración, el implante de prueba para ver que cierra correctamente, sin tensión, el montaje de todo el conjunto escogido y aquí la impactación a press fit. La cirugía aproximadamente, si es una cirugía de un paciente de esas características, con una buena longitud de fémur y una cortical, puede durar de 30 a 40 minutos. Entonces es una cirugía rápida. Y aquí las imágenes ya después de la cirugía con el implante colocado. Vale, entonces, ¿cuál fue el objetivo de este ensayo clínico? Pues ver la funcionalidad en pacientes amputados transfemorales con este implante y por lo tanto realizamos una comparación antes y después en un grupo de pacientes. El objetivo principal fue el aumento de la distancia y de la velocidad de la marcha, porque ya hemos visto que para el paciente es percepción de calidad de vida, y otros objetivos secundarios fueron la osteointegración, el incremento de la calidad de vida, mejora del dolor, mejora de la densidad mineral ósea, mejora de la capacidad de deambulación, incrementar el número de horas de uso de la prótesis y disminuir el coste energético. Los criterios de inclusión fueron que el paciente tuviera una capacidad de marcha domiciliaria o comunitaria, que al menos hubieran sido usuarios de prótesis externa durante 12 meses y que fueran amputados transfemorales unilaterales. Y como criterios de exclusión fueron que tuvieran un peso inferior a 100 kilos, que no tuvieran una enfermedad neoplástica en activo o una infección previa o activa del muñón. Realizamos un tipo de estudio que se llama antes y después en 29 pacientes transfemorales con este implante de marzo de 2011 a marzo de 2014 en 5 hospitales de España con previa aceptación por el Comité de Ética. Una cosa muy importante es que antes y después de la cirugía no cambiamos ninguna rodilla ni ningún pie. ¿La voy a llorar café? Antes durante la cirugía no cambiamos ninguno de las rodillas y de los pies, por si no creábamos un sesgo a la hora de hacer las valoraciones funcionales. Por tanto, cada paciente actuó como su control pre y post. Y el seguimiento lo hicimos a los 14 meses de la cirugía.
¿Cómo era la secuencia en cuanto a la protezación? Pues desde el día de la cirugía esperábamos de 7 a 10 días y en ese momento empezábamos con cargas distales. ¿Para qué? Pues para favorecer la osteointegración de este implante dentro del fémur. A partir de ese día esperábamos de 4 a 6 semanas y realizamos un encaje provisional, pero haciendo una variación con el que el paciente llevaba anteriormente, de manera que la parte distal de este encaje permitía el apoyo distal. Al final estamos haciendo un apoyo similar al desarticulado de rodilla. Y luego, una vez realizado este encaje provisional, a los 3 meses ya realizamos el encaje definitivo. Aquí ven alguna imagen de cómo en estos primeros días hacíamos ya el apoyo distal, y aquí ven en cuanto a las semanas cómo vamos incrementando los kilos de peso de apoyo distal para ir favoreciendo la osteointegración del keep walking dentro del canal femoral. Y tienen las imágenes de un implante a los pocos días de la cirugía y cómo realmente este paciente, por ejemplo, tenía una muy buena cortical. Aquí al final les pongo esta imagen para buscar esta similitud. Lo que buscamos es esto, que el implante Keep Walking se parezca a la parte distal de un desarticulado de rodilla. Eso era el objetivo que estábamos buscando. Aquí tenemos una planificación antes de la cirugía, la planificación del tipo de implante, todo, y que dentro del quirófano se vuelve otra vez a revisar, y aquí con el paciente ya después de la cirugía, y aquí con el Keep Walking ya con su encaje. Aquí tenemos también una buena alineación del muñón tras el implante, ¿no? Que lo pueden ver en esta línea de carga en el cual pasa perfectamente, y luego esto también nos va a explicar en los resultados el por qué tuvimos un incremento de la densidad mineral ósea en el cuello femoral, porque las cargas, en lugar de repartirse por las paredes laterales del encaje con un walking, volvemos a hacer que pasen por el centro, y por tanto sus pacientes recuperan parte de la densidad mineral ósea que han perdido con la amputación. También le realizaba una ecografía. Aquí ven la imagen del muñón y cómo coloco yo la sonda en la parte distal, y aquí se puede apreciar perfectamente la mioplastia de los tejidos blandos, y en esta parte más hipoecogénica, esa parte del espaciador, y esta parte de aquí del centro es el tapón tornillo. De manera que yo iba haciéndome los controles para realmente comprobar que el espaciador estaba rodeado de esta mioplastia. Aquí lo ven con un poco más de detalle. Estos serían algunos de los encajes que hemos fabricado después del Keep Walking. Aquí en la izquierda encajes provisionales, a la derecha un encaje definitivo, y ven que al poder realizar un apoyo distal podemos hacer ventanas muy generosas anteriores y posteriores. Incluso también la parte proximal la podemos hacer realmente muy agradable, para que sea lo mínimo de traumático a nivel isquiático. Aquí otra vez opciones, no hay un encaje para el Keep Walking, sino que hay tipos de encajes que van a ir bien, pero todos deben garantizar este apoyo distal que se favorece con este implante. Y aquí otro detalle, en el cual ven aquí, por ejemplo, ven que este encaje solamente tiene una parte externa y esta mínima parte interna, con esta cincha que nos favorece los cambios volumétricos del muñón, y todo esto no se podría hacer si no, el paciente no puede hacer un apoyo distal favorecido por el Keep Walking. Aquí otro detalle, en el cual otra vez, aparte, el cono proximal puede ser muy blandito, porque el paciente al final puede llegar a ir con un encaje subisquiático, como sería este paciente. Este paciente al final lleva un encaje subisquiático que aunque nosotros sabemos que en pacientes transfemorales algunos también lo pueden hacer, en cambio en los pacientes con Keep Walking es más fácil llegar a ese objetivo. Por tanto, en un encaje convencional, todas las fuerzas que van de distal a proximal nos van a ir por las paredes externas. En cambio, en el Keep Walking, parte de estas presiones van a ir al centro, van a pasar
por el espaciador dentro del canal femoral para favorecer este control y finalmente incluso favorecer el incremento de densidad mineral ósea del cuello femoral. ¿Qué resultados tuvimos con el estudio? Aquí es la muestra. Aquí lo más importante fue que 11 de los pacientes fueron traumáticos, 9 vasculares, 3 tumorales. Por tanto, aquí utilizamos el keep walking para el paciente traumático y para el paciente vascular. Y eso es muy, muy, muy importante porque eso, digamos, ya para ver que realmente es de uso para todo tipo de paciente. Bueno, y aquí ven las comorbilidades que presentaban los pacientes y antes de la cirugía ya utilizaban mucho la prótesis. Por lo tanto, escogimos un tipo de paciente que ya era usuario de casi 11 horas al día la prótesis. Y los dos así en conjunto son que mejoraron de manera significativa todos la distancia recorrida, la velocidad, la percepción del dolor, el uso protésico y el consumo de oxígeno. Y sin ser significativo también se incrementó la densidad mineral ósea del cuello femoral. Todos se saben que la evolución natural de un amputado es a perder densidad mineral ósea año a año. Entonces, que no sea significativo este valor, a mí no me preocupa mucho porque lo que hemos conseguido ha sido frenar esa pérdida, pero hemos conseguido incrementarla en algo. Por tanto, creo que es algo muy positivo. Entonces, vamos a ver diferencias en grupos de jóvenes y por etiología. Antes, pues también tuvimos también esta mejoría en el componente físico de la escala SF36. Vale, entonces, el keep walking, este implante de carga distal, ¿se comporta diferente según la etiología de la amputación? Pues si vemos estos resultados, vemos que no, que tanto en pacientes traumatológicos, o sea, de trauma y de tumores, y los vasculares, en los dos grupos, tanto la velocidad como la distancia fueron significativamente incrementadas. Por tanto, beneficiaba a los dos grupos de etiología. Eso también pasaba con el dolor. También mejoraba el dolor tanto en los pacientes vasculares como en los traumáticos. También pasaba lo mismo en el número de horas de uso del encaje. O sea, los pacientes incrementaron el número de horas independientemente de su etiología. Y lo que sí que no fue significativo, haciendo el análisis por separado, fue el consumo de oxígeno. Aunque ven que realmente si la muestra fuera quizá un poco mayor, también hubiera sido significativo esta mejoría de consumo de oxígeno. Tampoco, porque ya no lo era en conjunto, no fue significativo el incremento de densidad mineral ósea, pero ya no lo era por separado, entonces por conjunto. Entonces en separado tampoco no fue significativo. Otra cosa que nos preguntamos era, ¿son resultados diferentes según la edad del paciente? O sea, ¿el implante keep walking va dirigido a un grupo de edad o se benefician los dos grupos de edad? Pues vimos que realmente se beneficiaban los dos grupos de edad, porque si dividíamos los pacientes entre menores y mayores de 50 años, vemos que la distancia y la velocidad de la marcha también eran significativamente incrementadas. Lo mismo pasaba con el número de horas de uso del encaje, en el cual también, independientemente de que fueran mayores o más jóvenes, también se salían beneficiados. Y en la escala también del dolor, mejoraban el dolor tanto gente joven como gente mayor. Y en cambio, en el consumo de oxígeno, también aquí sí que había aquí una diferencia, porque en el grupo de los pacientes más jóvenes, en estos eran los que se beneficiaban más en relación al consumo de oxígeno que la gente mayor. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de que el grupo de paciente mayor también se correspondía con la gente con patología vascular, de manera que la evolución tras 14 meses de la cirugía era normal encontrar que el paciente en sus comorbilidades había empeorado. Por tanto, ya nos tiene sentido esta diferencia entre paciente joven y paciente mayor. Y también en la densidad mineral ósea, aunque había una mejoría, esta era mayor en los pacientes jóvenes
que los pacientes mayores. Y esta explicación es exactamente la misma. La gente mayor es más propensa a la osteoporosis que la gente más joven. De manera que aquí tenemos una paciente operada de un walking ya a las 14 semanas en el primer control que se le hacía. Ven que es una marcha muy segura, sin ayudas técnicas, todo que esto no sería el objetivo del kill walking, solamente que el paciente tenga esa seguridad. ¿Y de dónde saca esa seguridad? Pues ahí está el secreto, en este muñón. Ven que es un muñón firme. Cuando el médico te toca esta parte distal, lo que está tocando es pues, como si tocara un cóndilo. Y aquí ven otra vez cómo realmente aquí no hay exceso de partes blandas. Entonces, esto se traduce en un mayor control del encaje y, por tanto, en un mayor control del muñón. Si nos acordamos de la imagen del principio, claro, es normal pensar que la imagen de la izquierda no pueda controlar igual el encaje como la imagen de la derecha. Y eso sería el efecto que hace el keep walking. Aquí también tenemos otro paciente con un encaje supisquiático, en el cual también está haciendo una marcha segura, sin ayudas técnicas. Es un paciente de 19 años. Y es eso, lo que está haciendo es haciendo un control por esta parte distal, en el cual no hay exceso de partes blandas. Vale, de manera que con este estudio, al final, acabamos haciendo publicaciones que están y que las pueden encontrar en la literatura, en las cuales pues, hemos ido pues, digamos, plasmando todos estos resultados que os he ido yo resumiendo tan rápidamente, pues se han ido plasmando en estos estudios. Aquí tienen pues, diferentes artículos de diferentes revistas. Y la última es esta que tiene aquí en la derecha, que es la Sociedad Española de Traumatología Laboral, en el cual pues, se hace pues, un resumen más generoso de lo que sería todo el estudio. Y también esto fue en su día pues, mención de mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. De manera, ¿qué es lo que debemos recordar de Keep Walking para poderlo aplicar cada uno luego ya en su lugar de trabajo? Primero, que el keep walking permite un apoyo distal dentro del encaje. Y ya hemos dicho que los pacientes transfemorales tienen un consumo de oxígeno muy superior a los desarticulados de rodilla. De manera que yo ubicaría el keep walking en un sitio intermedio entre el consumo de oxígeno de un transfemoral y el consumo de oxígeno de un desarticulado de rodilla. Segundo, que el keep walking facilita la adaptación de un nuevo encaje. Hemos visto que el apoyo distal hace que podamos hacer encajes con ventanas más generosas, anteriores, posteriores, el apoyo distal evidentemente, y luego podemos adaptar cierres proximales, anteriores y posteriores, para hacer que el paciente también tenga una adaptación volumétrica mucho más fácil. En tercer lugar, también mejora la estabilización del muñón dentro del encaje. ¿Y eso por qué es? Porque si veis en la evolución del implante, luego va a quedar pues como una como reabsorción más en este punto que lo que nos va a permitir es que, como ven aquí, el técnico ortoprotésico pueda realizar encajes que se perfilen mejor a esta forma del muñón, evitando oscilaciones del muñón dentro del encaje y rotaciones. También el implante keep walking elimina la necesidad de un apoyo cuadrangular. Los estudios nos dicen que los encajes cuadrangulares consumen más oxígeno que los encajes tipo CAD-CAM. Y también los estudios también nos dicen que los encajes de contención isquiática permiten al paciente una mayor movilidad de la cadera con respecto a los cuadrangulares. De manera que el encaje, el implante keep walking, facilita que se realicen más encajes tipo contención isquiática o subisquiática, pero no encajes cuadrangulares que no tienen ningún tipo de sentido, porque lo que queremos es hacer un apoyo distal.
Entonces, como conclusión podemos decir que el keep walking aumenta la capacidad funcional, por tanto, la velocidad de la marcha y la distancia, disminuye el gasto energético, reduce el dolor, incrementa el uso protésico y también nos favorece y estabiliza el muñón dentro del encaje. Entonces sería lo que yo os quería hablar del implante Keep Walking. Muy bien, pues muchas gracias y hasta aquí sería pues la charla que quería compartir con ustedes, que espero bueno, que haya podido aportar y que ahora pues podamos ahora también pues bueno, contestar algunas de las dudas si se han producido. Doctor, mil gracias, excelente charla. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por todo eso que usted ha hecho en aporte a los pacientes amputados y al área a la que nos dedica.